doctor Sander Arenas es doctor en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, pero actualmente profesor de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hace un montón de proyectos de investigación por todo el mundo. Investigaciones en curso incluyen poder y liderazgo eclesial en crisis, con un enfoque chileno, contribución de Chile al Concilio Vaticano II, con CONICET, History of Desire, Christian Unity, el nuevo proyecto actual de la Escuela de Bologna, Historia y Comentario Intercontinental del Concilio Vaticano II, colaboración con Peter Unerman. Ha publicado una serie de libros y artículos académicos en eclesiología y eclesiología ecuménica conciliar. Además, tiene estudios sobre la contribución de Chile al Concilio Vaticano II. Y en esto tengo que mencionar personalmente el gran aporte que hizo en la preparación de la contribución de los chilenos al Concilio Vaticano II, Ecclesiam Dei. Ecclesiam Dei era una de muchas propuestas antes de la composición de Lumen Gentium. Es muy importante pensando en la naturaleza de nuestra propia red, porque las otras contribuciones vinieron los franceses, vinieron los alemanes, solamente gente de una nación. Pero Ecclesiam Dei tenía chilenos y belgas y gente de otros, fue intercultural. Y italianos, fue muy interesante la composición del grupo y el resultado. Bueno, puedo hablar de eso por horas. Muchas gracias, Sandra, por estar. También tenemos el reverendo doctor Raúl Gómez Ruiz, que es el 10º rector del Seminario y Escuela de Teología Sacred Heart Seminary and School of Theology. Raúl es el primer nativo latino estadounidense nombrado rector de un seminario mayor en los Estados Unidos. Gracias a Dios, por fin. Él fue en los últimos 6 años, él fue nombrado recientemente, en los últimos 6 años trabajaba como el vicario general y el secretario general de su congregación, la Sociedad del Divino Salvador, los Salvatorianos, en Roma, casi al lado casi dentro del Vaticano, honestamente, y entonces hizo este servicio muy importante por la Iglesia. Él tiene muchos logros en el campo eclesial, en el campo ministerial y también en el campo académico. Él fue presidente de Actus, él fue uno de los iniciadores y fue presidente del Instituto Hispano de Liturgia. En esta época, en los años 90, nos conocimos y hicimos un congreso sobre los hispanos en la Universidad Católica con Alan, que fue muy exitoso. Él viene de una familia de origen mexicana y también tiene un libro muy importante que quiero concluir con eso, Mozarabes, Hispanics and the Cross, los mozárabes, los hispanos y la cruz, que es un estudio publicado por Orbes en 2007, que es muy interesante sobre los latinos, el rito mozárabe, la culturación y la liturgia. Sandra. Muchas gracias, buenos días. Tengo un puntero. Gracias. Bien, no es un trabajo desarrollado por completo, dado que es un tema infiere, diría yo, a partir de la crisis de confianza en las instituciones y la desinstitucionalización progresiva y de la experiencia de fe eclesial católica en contexto de crisis, ¿no? De crisis de abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales. Hay varias maneras de abordar este tema de la credibilidad de la Iglesia, de una forma mucho más, diríamos, clásica. Podríamos hacer historia, tiempos de cristiandad. No es mi opción hoy día.
sino más bien quise partir de un tema que está infieri, en cuyo epicentro nos encontramos, y es para invitar al debate. Me ha llamado la atención en estos días que dos cosas. La primera es que el formato ha facilitado el diálogo. Eso ha sido muy bueno, porque ha permitido la inclusión de voces. Incluso en los espacios académicos donde más hablamos de favorecer el diálogo y escribimos muchas cosas a propósito de eso, escribimos muchas cosas a propósito de la inclusión de voces, hoy con el esfuerzo de generar estructuras más sinodales y participativas, es un discurso bastante habitual, pero ni siquiera en nuestros espacios académicos es real, digamos. Entonces, lo primero, aprecio la posibilidad de la inclusión de voces, eso se ha generado. Y la segunda cosa es que tiene que ver con este tema, ha salido en varias discusiones y en el panel de la mañana también, aquello que Roberto Tomichá decía sobre rehacer toda la teología desde un espíritu de conversión que no implica desobediencia, sino que muy por el contrario. En esas coordenadas se inscribe estas pistas para que sigamos discutiendo en la misma lógica. Hay muchos, entre los egos académicos y la farándula eclesiástica, a veces perdemos de vista que estamos en un momento en que tenemos muchas víctimas a nuestro haber, muchas. Yo no voy a hablar de víctimas, pero sí voy a hablar de las consecuencias de todo aquello, o eventuales consecuencias, o al menos las que estamos mirando hoy día. Voy a pasar rápidamente por algunos gráficos, crisis de confianza en las instituciones. Ustedes pueden mirar allí, esta es una encuesta del Centro de Estudios de... ¿cómo se llama esto? Centro de, sí, de... Sí, se olvidé la sigla, ¿cómo es? CERC, eso. De realidad contemporánea. Carabineros de Chile, la Marina, la Fuerza Aérea, la izquierda, primera columna, el Ejército, Iglesia Católica, sigue abajo del Ejército, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. Con los partidos políticos en la última fila. Ustedes se dan cuenta, entre el 90 y el 2014 la Iglesia Católica bajó ahí de 76 a 34. En 2014 ya llevábamos 3 años en Chile de la explosión mediática de uno de los principales casos emblemáticos, digamos, de abuso. Y esto... Otras encuestas muestran que los indicadores de confianza no han hecho sino descender. Según el estudio del Centro de Políticas Públicas de Adimark, la confianza de los encuestados en la Iglesia cayó del 18% a 9% desde el 2017, y entre los católicos bajó de 27% a 15%. Es, en palabras del actual decano de Sociales en la Universidad Católica de Santiago, el peor registro de confianza que tiene la Iglesia en nuestra serie, que tiene más de 12 años. Es el peor registro. Otra encuesta a nivel... ¿Qué hice? Apagué. Otra encuesta a nivel latinoamericano nos muestra que el descenso de las confianzas hacia la Iglesia también se da en otros países, ¿no? Como, ustedes aprecian en estas curvas desde Argentina abajo hasta Honduras arriba, hay algunas curvas descendentes. Pero no solo la confianza, sino también las identidades religiosas están viviendo procesos de transformación en nuestra región. Disminuyen los católicos, se estabilizan los evangélicos, crecen los agnósticos, ateos y de algunas otras religiones.
Aunque nuestra identidad eclesial no depende de los datos, de estos datos que muestro, aquí está por grupos religiosos, católicos en círculo, evangélicos y no religiosos en cruz. Aunque nuestra identidad eclesial no depende de esos datos, ellos nos obligan de alguna forma a preguntarnos qué ha pasado. La disminución de la identidad católica se debe a cambios socioculturales más amplios o a responsabilidades en el diseño de la comunidad eclesial y al liderazgo, al modelo de liderazgo y el ejercicio de este. Probablemente se deba a ambas cosas. Revisar rápidamente, sucintamente, cosas que otros en estas jornadas han profundizado con mucha mayor competencia. Algunos cambios socioculturales y algunas causas internas, intraeclesiales, algunas cosas extra y otras intraeclesiales. Globalización acelerada, un proceso de transformación en todo ámbito político, social, económico, cultural, religioso, etcétera, 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 genera la convicción de que la fe auténtica no se funda en una herencia cultural, en una opción ética o en unas ideas, sino en una experiencia de encuentro personal con Dios. Por otro lado, el desarrollo de toda la cibercultura, ¿no? Genera un nuevo sistema de significación al evangelizar. ¿Cómo podemos atender entonces a lo global y simultáneamente vivir, celebrar, expresar una fe eclesial auténticamente inculturada en los lugares en donde ejercemos el ministerio apostólico? Eso es globalización acelerada. Segunda cosa, proceso de secularización. En un nivel social, la religión va dejando de ser integradora, fundadora de sentido, y aquí hablando más que de religión, del catolicismo en particular, intérprete de verdades últimas. En el nivel de relaciones intracristianas, el debilitamiento, pérdida de la influencia de las iglesias y de la católica en particular en los distintos ámbitos de la vida social. La comunidad eclesial ha retrocedido en la participación en la vida de la comunidad, no únicamente, pero especialmente en los actos de culto. Y en el nivel, hay un distanciamiento entre fe, vida, fe, iglesia, que es incontestable. ¿Cómo entonces vivir la membresía, nuestra membresía, sin que los lenguajes y formas tradicionales de la fe sean un obstáculo? La crisis de confianza en la Iglesia Católica, que pareciera la más profunda crisis de confianza a la que hemos llegado, está relacionada a la baja adscripción o pertenencia, que pareciera que refiere no solo a los casos de abusos, sino que refiere a procesos un poco anteriores y más complejos, naturalmente. Pero ciertamente, si uno toma en serio estudios contemporáneos, ciertamente los abusos, la crisis de abuso, han determinado el escenario actual, al menos en Chile, como se puede apreciar en la siguiente encuesta de ahora del 2017. No tenemos una última, no tenemos todavía registro del 2019. Entre el 2017 y ahora ha habido todavía explosión mediática de muchos más casos de manera transversal, de cualquier sector eclesial. En el fondo, ¿qué ha pasado? Que no ha quedado ningún referente eclesial, sea del lado más progresista, llamado en esta caricatura progresistas y conservadores. No, es transversal, están todos tocados, están todos igualados, ¿no? Que es algo que duele mucho, especialmente a instituciones con alto reconocimiento social en Chile, como la Compañía de Jesús, por ejemplo. Ahí se observa cómo desde el 2011, en que mediáticamente explotó el caso Caradima, hasta hoy la curva fue descendente. O sea, la Iglesia
ciertamente ha ido perdiendo la credibilidad. En un último sondeo, en una medición reciente, se muestra que entre los grupos de élite, los obispos son los que mayor confianza han perdido entre el 88 y el 2017, bajando de un 58% a un 14%. La misma encuesta sostiene que la confianza interpersonal ha sido históricamente baja en Chile y que esto es reflejo de la desigualdad social. La Iglesia Católica, en cuanto concierne a ministros ordenados o a su autoridad, no solo sufre con las consecuencias, sino que también pareciera que ha sido parte del decadente sistema de las élites del país. Eso invita también a pensar de qué manera se ha configurado el estrato ministerial ordenado. Ante este debilitamiento generalizado de la confianza institucional surgen preguntas como en qué se han sostenido las confianzas que se han perdido. Si decimos que se ha perdido confianza y eso está vinculado directamente a la pérdida de credibilidad, en qué estuvieron fundadas esas confianzas. Ahora, esa confianza no solo pareciera ser menos robusta, sino que simplemente inexistente. ¿Cuándo comenzó la decadencia de esa confianza? Y qué la ha causado? Hasta antes de esta situación, las instituciones no eran públicamente desafiadas, iglesia, Estado, élites, empresas, etc. Nadie le pedía explicaciones a un profesor o solicitaba la renuncia de un obispo, por ejemplo, o emplazaba públicamente a una autoridad que no daba suficiente razón de sus actos. Eso no pasaba. Hoy eso pasa. Pertenecer, no pertenecer. Esto yo creo que tengo algún otro trabajo hecho directamente con la cuestión de la pertenencia, incluso de los teólogos en una institución que está en rediseño. Incluso está rediseñando la misión, el encargo teológico, ¿no? El encargo de pensar la fe y con mediaciones apropiadas contemporáneas. En la columna de la izquierda hay algunas cuestiones de las que hacerse cargo, en la columna de la derecha hay algunas cuestiones como herramientas de nuestro aparato teológico doctrinal que nos debiesen ayudar a hacernos cargo de esa otra columna. De algunos temas, hay muchos otros, pero son al menos algunos. Aquí el aparato teológico doctrinal de la derecha, en primerísimo lugar, naturalmente, está el sacerdocio bautismal, luego el desarrollo de la doctrina, tal y como lo hemos comprendido, ayudados por algunos insignes teólogos del siglo XIX en adelante, el Sensus Fidei Fidelium, muy citado, muy recurrido, pero en la práctica bastante desatendido. La jerarquía o grados de verdades, no toda verdad de fe tiene el mismo rango. Y el tema de las fronteras eclesiales también está dentro de nuestro querido aparato teológico doctrinal, herencia del Concilio Vaticano II. Se amplían las fronteras eclesiales, se reconoce eclesialidad más allá de las fronteras del catolicismo romano, expresamente Lumen Gentium, Unitatis Reintegratio, Lumen Gentium 8, Unitatis Reintegratio 3. Hay elementos de santificación y de verdad más allá del catolicismo romano, y eso implica un reconocimiento expreso de que la Iglesia de Cristo, de manera puede ser, tal y como lo dice el Concilio, menos plena y menos perfecta, pero está, de hecho, presente en otras iglesias y comunidades eclesiales. Eso de la derecha debiese estar presente, a mi modo de ver, en hacernos cargo de la cuestión de la asimetría en las relaciones, asimetría insana de las relaciones de poder
al interior de la membresía eclesial. Vinculado a eso, el clericalismo, que ha sido identificado por diversos estudios, no solo teológicos, a partir de los informes en países como Irlanda, Australia, Estados Unidos, Boston especialmente, ha sido identificado en todos lados como una de las causas principales de la actual crisis de la Iglesia. Que básicamente, claro, no ha respetado la conciencia del sujeto y se ha instalado en un orden de prioridad y de superioridad. Repliegue y temor. Ha salido aquí en algunas conversaciones esto de que pareciera que superamos el estadio de vivir en una comunidad eclesial con temor permanente. ¿Qué voy a decir? ¿Dónde? ¿Frente a quién? ¿Cómo? ¿Qué escribo? ¿Cómo enseño? Para no caer bajo sospecha. Pareciera que eso está superado. En un momento, Alberigo llegó a afirmar, en un momento del posconcilio, llegó a afirmar que parecía como si la minoría en el Vaticano II había quedado de algún modo marginada, ¿no? Decía él, ahora como que se vuelven a enarbolar las banderas de la tradición antimodernista, antiliberal, antiprotestante y anticomunista. Ese repliegue que se experimentó en algún momento del posconcilio se llegó a llamar involución eclesial. Consuelo recordaba el otro día aquello del invierno eclesial, o palabras de Libaño, la vuelta a la gran disciplina, o en las de González Faust, Noche Oscura. Parece que esto lo superamos. Ahora, queda la pregunta si eso es real cuando conectamos esto del repliegue y temor con la disidencia intraeclesial. Cuando pareciera que la disidencia sigue siendo castigada comunitariamente. Me gusta recordar Gaudium et Spes 43 aquí, cuando nos dice, cito, en muchas cuestiones, incluso graves, no esperen los fieles respuesta de sus pastores. Lo intocable versus lo discutible, aquello de repensar todo. ¿Cuáles son las claves para repensar todo? Pareciera que tenemos claves, pero no las usamos bien, o las usamos antojadizamente. La historia de la Iglesia enseña que muchos avances se han dado a partir de las disidencias, de las transgresiones incluso, y también desobediencias, ¿no? De eso tenemos ejemplos para dar y regalar probablemente. Muchos cristianos católicos incómodos lograron avances en los diferentes campos de la teología y de la praxis cristiana. Un ejemplo breve, la cuestión ecuménica preconciliar. Allí expresamente Roma en ese tiempo, hasta el año 52, cuando se creó la Conferencia Católica para Cuestiones Ecuménicas en Friburgo, hasta ese momento había un impedimento oficial para que cualquier católico se involucrara en el movimiento ecuménico que había sido impulsado por los protestantes. Aún así, en la década del 40, ya varios teólogos intelectuales, especialmente teólogos de Centro Europa, bueno, también franceses, belgas, holandeses, alemanes, se involucraron muy activamente en el movimiento ecuménico extraoficialmente, ¿sí? Está muy bien documentado, digamos, en encuentros privados en el Centro Istina de París, con gente como Visser Toft, Lucas Bicher, luego fueron observadores no católicos en el concilio. Hubo allí desobediencia explícita, y eso posibilitó que después se desarrollara eclesiología católica, ecuménica, en el concilio, teniendo como protagonistas a esos mismos actores, ¿sí?
Estamos hablando de Concarlos, Christophe y Christian Dumont, de Gustav Thils, Agustín Bea, naturalmente, etc. Con los mismos actores. Entonces, el punto de que en varias ocasiones a lo largo de la historia ha habido disidencias, transgresiones, desobediencia, la naturaleza plural de la comunidad, de la membresía eclesial. La historia también enseña que muchas doctrinas que han sido propuestas por el magisterio ordinario luego fueron también retractadas, ¿no? Ahora, hoy se presenta como intocable en muchas ocasiones cosas que lo son, de hecho, y discutibles. Y creo que este es un espacio para que eso se despliegue más aún. Bien, valor de la disidencia. Autopreservación versus extroversión eclesial. Hay un debilitamiento actual de las iglesias locales, incluso de nuestra iglesia regional. Pío X sostenía, cito, la iglesia es una sociedad de desiguales, ¿no? Así, tal cual. Luego, cuando al inicio de los trabajos conciliares se rechaza, como esta audiencia sabe, el primer esquema que proponía la comisión doctrinal, el primer esquema de iglesia, se rechaza eso y aparece la voz de un obispo belga que sintetiza bastante bien el sentir del que terminó siendo la mayoría conciliar. Emile Joseph de Smet, ¿no? Dice que el esquema preparatorio de iglesia, estamos hablando del año 62, terminando la primera sesión. El esquema había sido completamente rechazado y criticado y sintetiza diciendo que el esquema estaba sumergido, o sea, la eclesiología estaba sumergida en un pomposo y romántico triunfalismo, sufriendo también de clericalismo y juridicismo. Eso, estamos en clericalismo, triunfalismo y juridicismo. Año 62. En función de esa crítica, que era bastante generalizada, se rediseña un nuevo esquema de iglesia que proponía un nuevo modelo de iglesia. Detrás de toda comprensión de poder y liderazgo, etc., hay un modelo de iglesia. El concilio intentó diseñar un nuevo modelo de iglesia que pareciera haber sido insuficiente para romper con la asimetría de relaciones de poder, romper con la descentralización prometida incluso. Olvido del espíritu, ahí habría muchas cosas que decir, solamente lo enuncio. Creo que eso afecta también la cuestión, la relación institucionalidad-carisma, como bien lo sabemos, y la incorporación de la ecología como contenido de fe eclesial. Eso es un trabajo completamente por hacer aún. Bien, lo que me queda, que es... Peter, ¿cuánto me queda? 4 minutos, ok. En lo que me queda, revisar algunas frecuencias de Evangelii Gaudium en donde, al hacerle la pregunta a Francisco por lo razonable que puede ser no creer en la iglesia, se irá a responder de esta manera, ¿no? Ahí en Evangelii Gaudium hace como un nexo, una correlación entre la no circulación de la frescura del Evangelio, la tendencia a la autopreservación y la pérdida de credibilidad en la iglesia. ¿Y cuándo no circularía la frescura del Evangelio y por tanto sería razonable no creer en ella? Cuando se la convierte en una aduana a la iglesia y no en la casa donde hay lugar para todos con su vida a cuestas. Cuando se cierran las puertas a los sacramentos por cualquier tipo de razón. Cuando el confesionario se convierte en una sala de tortura. Cuando la parroquia se transforma en una prolija estructura separada de la gente, en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Cuando los teólogos se quedan en el escritorio. Cuando los laicos no se forman y a los formados no se los considera en ámbitos de tomas de decisiones eclesiales.
cuando el compromiso laical no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico, cuando el obispo no alienta ni procura la maduración de mecanismos de participación en su diócesis y solo escucha a los que acarician sus oídos. Cuando el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal no escuchan el llamado a una conversión pastoral. Cuando hay obsesión por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas. Cuando no se actualiza el lenguaje en la transmisión de las verdades de fe y se defiende una doctrina monolítica sin matices. Cuando no se reconoce que existe una jerarquía de verdades en temas doctrinales e incluso morales. Cuando se reduce el catolicismo y la predicación a un catálogo de pecados y errores. Cuando hay encierro, repliegue en las seguridades y rigidez autodefensiva. Cuando la Iglesia no opta por los pobres, cuando se sitúa ella en el centro y no en los márgenes, que es el lugar de los pobres. Cuando no se sabe leer la diversidad cultural o la piedad popular como un lugar teológico. Cuando no hay finalmente discernimiento comunitario para repensar normas o preceptos eclesiales que resultan irrelevantes hoy. Cuando esto ocurre, la pérdida de credibilidad de la Iglesia se hace al menos razonable. Las preguntas de nuestra gente relevantes y sus críticas se convierten en una oportunidad de flexibilizar las fronteras de la Iglesia. Quisiera proponer ahora hacia el final algunas cosas para la mesa de debate. La problematización de la cuestión de la igualdad fundamental de los fieles con la distinción de funciones versus la mentalidad de casta, ¿sí? Que ha generado una simetría insana de relaciones de poder, grados jerarquizados de fieles, etc. Incluso en la mejor eclesiología latinoamericana y latinoamericana de la liberación. Eso me gustaría que lo problematicemos. No hubo... en el largo aliento pareciera que no hubo mayores correctivos, no fue siquiera esa eclesiología capaz de detener este tipo de relaciones. La segunda cosa, crisis de confianza versus cultura de abusos y encubrimientos, en palabras de Francisco. Frente a eso, pareciera que sí, una comunidad en donde circula más y mejor información, una comunidad que es más transparente, donde hay más corresponsabilidad democrática, mejores habilidades de intercambio comunicacional, pareciera que puede contribuir a superar esa cultura de abusos y encubrimientos. Tercera cosa, autonomía, libertad, disidencia, primacía de la conciencia versus una obediencia mal comprendida. Ahí quería citar un ejemplo que es maravilloso, de hace 72 años atrás, Manuel Larraín, pero por dado el tiempo no lo voy a poder hacer, solo lo enuncio, un conflicto a propósito de diríamos la práctica de destrucción de la falange nacional por el obispo de Santiago, arzobispo de Santiago, Augusto Salinas, y la intervención de don Manuel Larraín, año 47. Y varias de las razones que en un epistolario bien contundente hay en archivo, varias de las razones que se dan allí tienen completa vigencia hoy día. Comprensión de obediencia a la jerarquía, autonomía de realidades terrenas, primacía de la conciencia, relación iglesia-espacio público. Todo eso ya está allí con bastante claridad, año 47. Relación teología-magisterio, etc. Todas las cosas que se desprenden de esa línea. Y lo último, preguntarnos de qué credibilidad hablamos, para qué modelo de iglesia. Eso, gracias. Gracias a Peter y a María Clara por la invitación. Estaba diciendo que hace 7 años que no estoy en este ámbito académico, y entonces me siento que estoy en la parte honda de la piscina de nuevo, pero aquí vamos. ¿Okay? Y gracias, Sandra, por tu intervención, porque
coincidimos de una forma inesperada, porque nosotros no habíamos hablado del tema solamente por lo general. Pero estoy de acuerdo con Sandra en el punto en que la Iglesia en América va sufriendo una disminución de credibilidad a causa del abuso sexual de menores por parte del clero. Claro, esta disminución impacta en su capacidad de evangelizar eficazmente y por lo tanto exige una reconsideración del programa de formación teológica y pastoral que se necesita hoy en día para los ministros eclesiales, sean ordenados o no. Trato este tema desde dos perspectivas, pero complementarias. Primero, actualmente soy el rector de un seminario mayor y escuela de teología que se dedica a la formación de personas para el ministerio pastoral eclesial, principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Por ende, la formación teológica de agentes pastorales es mi mayor tarea y preocupación. Segundo, mis estudios académicos son de un teólogo litúrgico preparado en la metodología de los estudios de ritos, que incluye la observación de y la participación en los patrones repetidos de comportamiento y el análisis de las estructuras que los generan, llamado Ritual Studies en Estados Unidos. En cuanto al tema a mano, a principios de los 80, las primeras noticias de abuso sexual por el clero surgieron en el país. Y por muchos años después, un gran número de gente por el mundo creía que era un problema solo de la iglesia estadounidense. Es decir, no hasta que en los últimos años surgieron más noticias en Irlanda y Australia, en España y Chile, que este problema se dio a entender que era más extenso de lo pensado. Lamentablemente saldrán más noticias con el tiempo, no solo en América y Europa, sino también saldrán de África y Asia. Es más, aunque el número de nuevos casos de abuso sexual del clero en el país ha bajado drásticamente desde los 90, últimamente las denuncias contra los obispos de ocultar muchos casos y hasta de abuso sexual por parte suyo han surgido, todo lo cual contribuye a una mayor disminución de la credibilidad de la Iglesia. Es claro que no se debe solo a los casos de abuso sexual del clero, como ha indicado Sandra, ni a cómo han sido manejados. Pero de seguro, esta situación ha contribuido en gran parte a la pérdida de credibilidad de la Iglesia en América. Asimismo, ha habido respuestas significativas de parte de la Iglesia y la sociedad en cuanto a remediar y contener los incidentes de abuso sexual del clero. Sin embargo, mucha de esta acción ha tomado la forma de sanciones jurídicas y canónicas contra los meramente acusados, incluso la prohibición de ministerio público y hasta la laicización. En un gran número de casos, simplemente el ser acusado basta para ser juzgado culpable. Y aún si más tarde el denunciante retracta o si la denuncia se juzga falsa, el acusado es marcado por vida y no puede servir más como un agente pastoral públicamente. Por lo tanto, los presbíteros con frecuencia se toman por potenciales delincuentes solo por el hecho de ser presbíteros. Esta situación se presta a una pérdida más de la credibilidad de la Iglesia, ya que el presbítero ya no se considera fiable, ni en el marco de su ministerio público, ni de su vida personal. Además, en este contexto, los agentes pastorales laicos a veces son marginados por la sociedad por ser afiliados a la Iglesia. Y diría también eso incluye a los teólogos. Es más, mucha de la culpa se les ha echado a los seminarios,
en particular por la falta de formación adecuada de presbíteros. Esto es importante ya que los seminarios son las principales escuelas de ministerio de la Iglesia estadounidense, donde aquellos que son certificados para el ministerio presbiteral en particular son formados teológica y pastoralmente para servir a la Iglesia. En muchos lugares, los seminarios preparan también a ministros laicos. Y después de 2 investigaciones de los seminarios del país llevados a cabo por la Santa Sede, incluso el mío, se acertó que hacen una gran labor en la preparación de los agentes pastorales eclesiales, tanto clero como laico, por lo general. Sin embargo, muchos están clamando por la reforma del actual sistema de seminarios mayores y su programa de formación presbiteral. Una gran parte de la crítica se dirige a un sistema de seminario que todavía sigue las pautas y las estructuras provenientes del Concilio de Trento. Las pautas se han modificado sumamente, pero no reformadas desde ese entonces. Y la estructura de los seminarios no se ha modificado mucho. En este sistema, los seminaristas son metidos en un ambiente que les aparta del mundo, donde viven en un entorno monástico y siguen un horario de oración cuasi monástico. Por lo menos ese es el ideal que se presenta. Si el seminario prepara a laicos para el ministerio eclesial, se exige que estos estén separados de los seminaristas al grado mayor posible y se les limita a estar en las mismas aulas si sea factible. Es más, los candidatos al presbiterado con frecuencia son sometidos a una observación microscópica y se espera que antes de ser ordenados estarán purificados de cualquier trastorno sexual o afectivo con que iniciaron su formación. Tristemente, este escrutinio tiende a infantilizarlos en vez de ayudarles a desarrollarse como agentes pastorales en un sentido adulto. Sea como sea, desde el Vaticano II, el contenido y los procesos relacionados a la formación presbiteral han sido revisados y ampliados. Mucho se debe al Papa San Juan Pablo II y su exhortación apostólica sobre la formación presbiteral Pastores Dabo Vobis. Según mi juicio, la modificación del contenido y los procesos de formación ha sido muy buena. Esto se debe a que Pastores Dabo Vobis dio 4 dimensiones de preparación que han resultado verse como imprescindibles para la educación ofrecida por los seminarios mayores, a saber, la formación espiritual, intelectual, pastoral y humana. Aquí me gustaría dar un resumen de lo que implican estas 4 dimensiones para la formación teológica pastoral de los agentes pastorales, particularmente el clero. El punto de partida, en mi juicio, es la formación espiritual. Nuestra relación con Cristo tiene que ser el eje de todo lo que anhelamos, de todo lo que hacemos y de todo lo que esperamos. Debe haber un diálogo, un nexo entre lo que estudiamos en el aula o lo que hacemos en el despacho o lo que se trata en las reuniones o lo que rezamos y con lo que rezamos en la capilla. Una manera de crecer en esta relación con Cristo es ser una comunidad orante. Al llevar una vida de oración y relación profunda con Cristo, los agentes pastorales gozarán de mayor credibilidad. A veces se les pregunta a los profesores en el seminario si tienen fe, porque presentan los temas intelectualmente sin divulgar ninguna fe. En cuanto a la formación intelectual, una gran parte del estudio teológico se lleva a cabo en una modalidad que facilita el conocimiento.
pero con frecuencia siguen un modelo que es altamente racional y deductivo. Para muchos esto parece resultar en el crear castillos en el aire, ya que el vínculo con la vida y la fe cotidiana no es claro. Si es verdad que la gracia se construye sobre la naturaleza, pues en la formación de presbíteros y otros agentes pastorales hay que partir de un punto de vista en el cual se les vea como personas que ya son imbuidas de gracia y de conocimiento. En este marco hay que ver el estudio tanto como un ejercicio espiritual como un deber intelectual. Sin embargo, la credibilidad de los presbíteros y agentes pastorales significa que tienen que estar bien preparados para entender la doctrina de la Iglesia en todas sus formas y dimensiones. Tienen que ser capaces de poner en práctica esa doctrina usando su inteligencia, nacida de una relación profunda con Cristo. O sea, tienen que ser personas capaces de desplegar un razonamiento analítico y una reflexión profunda sobre lo que han aprendido. Incluso ser abiertos a lo que Cristo nos está revelando, no solo por la Iglesia, sino también por el mundo y las experiencias humanas en el entorno. Por lo tanto, los presbíteros y los agentes pastorales tienen que comprometerse al aumento de su conocimiento y entendimiento como las habilidades necesarias para así ser más eficaces. En cuanto a la formación pastoral, los presbíteros y agentes pastorales tienen que ser serviciales, personas que ponen primero las necesidades de otros, que son disponibles a servir y de ir a donde se les guíe el Señor. Como resultado, deben ser personas que saben que todo tiene que ver con Jesús y no con ellos, ni con sus compromisos o intereses personales. Y por lo tanto, tienen que ser personas que se preocupan por otros y que permiten que sus corazones sean tocados por otros. Las experiencias pastorales durante su periodo de formación son imprescindibles para poder conseguir esta actitud. Pero estas experiencias tienen que ser bien escogidas y guiadas. Y además, los fines tienen que ser bien claros a los que se someterán a ellas. En cuanto a la formación humana, esta dimensión es la más débil de las 4 idóneas a la preparación de candidatos al presbiterado actualmente en la mayoría de los seminarios y las casas de formación de religiosos. Esto a pesar del hecho que en Pastores de Abu Bobis y en el Program for Priestly Formation, el programa de formación al presbiterado, el PPF en mi país, la formación humana se ve como el punto de partida para la preparación de agentes pastorales. Regreso a este punto un poco adelante. Estas 4 dimensiones se han convertido en el sello distintivo de la formación actual. La buena noticia es que ha habido resultados muy buenos en cuanto a los que son preparados por este programa modificado. De hecho, la mayoría de los casos de abuso sexual del clero que han salido a la luz en el país han sido de hombres formados para el presbiterado un poco antes y un poco después del Vaticano II. Una gran parte de la formación de esa época se centraba en el estudio de filosofía y teología, marcado por muchas horas de oración y de liturgia, pero con poca atención a la formación pastoral o humana, si lo había. Al reducirse el número de vocaciones después del Vaticano II, desaparecieron muchos seminarios y la mayoría de los candidatos que se inscribían en los teologados ya se habían recibido con títulos universitarios, pero con poco en cuanto a los fundamentos filosóficos necesarios. Como resultado, la formación presbiteral al nivel teológico pasó de 3 años a 4 años y ahora por lo menos 5 años.
Es posible que la versión más reciente del PPF, en este momento en consideración, resulte en un plazo de 8 años o más de formación presbiteral a nivel teológico. A pesar de una formación mejorada de candidatos, los casos más recientes que han surgido y la tendencia de los medios a repetir las noticias de denuncias del pasado, como la suspensión de leyes de prescripción en algunos de los estados del país, ha resultado en un clamor cada día más fuerte que pide una reforma total de los seminarios. Muchos piden, por ejemplo, la incorporación de laicos y laicas que no solo forman parte del profesorado del seminario, sino que también participan en la votación que se hace para recomendar la ordenación del candidato. Se pide además que laicos y laicas preparándose para el ministerio eclesial sean incorporados con los seminaristas en las mismas aulas de los seminarios, no excepcionalmente, sino ordinariamente. Y se pide que los laicos y las laicas no solo se consulten, sino que estén involucrados activamente en la evaluación de candidatos para la ordenación. Es más, algunos están pidiendo que se clausuren seminarios residenciales para que los candidatos vivan en las parroquias o en casas particulares de familias, mientras que participan en la formación intelectual apropiada como en una formación pastoral mejorada. A veces se presenta como un remedio al clericalismo. Sin embargo, la preocupación mayor que se da en cuanto a la formación de los candidatos al presbiterado tiene que ver con la formación humana débil que hay. Se ha notado que aunque Pastores de Abobobis pide la formación humana, da poco en cuanto a contenido ni a procesos que puedan fomentarla. En el PPF 5, el programa actual que rige la preparación de seminaristas en el país, se ensalza como el fundamento de las otras 3 dimensiones de la formación para el ministerio de los ordenados. Por lo tanto, se da una lista de las cualidades que deberían resultar de la formación humana. A saber, Jesucristo en su humanidad completamente desarrollada, entre comillas, se presenta como el modelo en el número 74. El fin de la formación humana es el perfeccionamiento de una persona integral, el número 71. La clave a la formación humana que se presenta es la educación para el celibato, que incluye un mayor entendimiento de la sexualidad, el significado de la virtud de castidad y la capacidad de vivir castamente. Es más, los seminaristas deberían tener un autoconocimiento, ejercer autocontrol y cultivar una generosidad de espíritu. Número 80. Por desgracia, el PPF da poco en cuanto a pautas o de marcos y procesos que se puedan medir que ayudarían al candidato a lograr estas cualidades o que facilitaría el medir su realización. En mi juicio, la formación humana débil fue una gran razón por la crisis actual. Yo, por mi parte, no me convenzo de que la supresión de seminarios como las principales escuelas de ministerio de la Iglesia es la solución. Pero sí estoy convencido de que hay que haber una reforma para que los presbíteros y los agentes pastorales laicos estén bien preparados intelectualmente, tengan una sólida espiritualidad, participen en experiencias pastorales apropiadas que los preparan por un ministerio pastoral eficaz y que hayan logrado las cualidades humanas necesarias para ser empáticos, auténticos, coherentes y aptos para ser instrumentos de la salvación de Dios que se comunica por el ministerio pastoral. La respuesta actual a esta necesidad es acentuar la obediencia y el celibato, que en mi parecer daña el crecimiento y que le impide a uno conseguir
una buena madurez humana y la capacidad de relacionarse sana y santamente. Es decir, se necesitan agentes pastorales ordenados o no, que son seres humanos auténticos, que puedan relacionarse a otros. Se precisan agentes pastorales que tienen una fuerte y creciente relación con Cristo y, porque han recibido una formación buena, son conscientes tanto de sus fuerzas y capacidades como de sus debilidades, sus límites y sus déficits, y que pueden acompañar a quienes son enviados a servir en su camino a un encuentro profundo y duradero con Dios y con la salvación que Cristo trae al mundo. De mi punto de vista, los teólogos pueden ayudar a meterse en la reflexión teológica que trata con y que atiende a aspectos verdaderos de la vida humana ordinaria, que revelan la acción salvífica de Dios en el mundo, en sí mismos. Esto, de hecho, es la gran contribución de la teología del pueblo, que se ha avanzado desde Medellín, afirmado en Puebla, respaldado hasta cierto punto por Santo Domingo y Iglesia en América, pero reafirmado en Aparecida, y que es un elemento clave en el magisterio del Papa Francisco y su metodología de evangelización. Dado esto, creo que una contribución más que nosotros teólogos latinos estadounidenses, como teólogos latinoamericanos, podemos dar es en los campos de la antropología teológica y la eclesiología. Creo que esto puede mejorar y proporcionar pautas adecuadas para la formación humana en los seminarios y mejorar la formación pastoral, como ayudar a restaurar alguna credibilidad a la Iglesia para que pueda cumplir con su misión en el mundo. Muchas gracias. De la Iglesia en Latinoamérica, que es marcada desde Medellín hasta Aparecida por una clara opción por los pobres y por la justicia. Esta Iglesia y los procesos empezados por ella tienen credibilidad. Al otro lado, hay también una forma estructural de Iglesia que sigue apoyada por el poder, que es donde tenemos el clericalismo, los abusos, los escándalos financieros y otros. Con el Papa Francisco hay una llamada a un nuevo tiempo de la Iglesia, con presencia, apertura, encarnación, inculturación. Y ahora estamos celebrando el Sínodo de la Amazonía, que tiene una perspectiva de algo nuevo para la Iglesia, para los pueblos, y una llamada a una nueva forma de evangelizar y de ser presencia también. Pregunto qué podemos hacer con los resultados, las implicaciones, las discusiones del sínodo, y si podemos pensar o esperar una nueva credibilidad para la Iglesia en Latinoamérica, pero en todo el mundo también, con el sínodo de la Amazonía. En Chile no es que se fueron al ateísmo, se fueron a las teologías de la prosperidad, y eso no es un dato menor, porque entonces ese movimiento no responde ni a conflictos con el clericalismo, ni a conflictos con los sacerdotes, ni con las facultades de teología, sino a sistemas políticos y económicos. Quería saber si conocías ese trabajo. Y es un fenómeno que he notado claramente en mi propia investigación y trabajo pastoral con mujeres latinas en los Estados Unidos de primera y segunda generación, universitarias entre los 18 y 29 años, las que llamamos millennials o millennials, en el cual se ve esa clara diferencia entre identificación versus afiliación institucional o participación a la institución. Por ejemplo, del 100% de mi grupo que investigué, solamente el 40% participa o está afiliada a la institución como tal, y un bajo porcentaje habla de dogmas o tiene una formación de dogma y las enseñanzas de la Iglesia. ¿Quiénes son las catecistas? Las abuelas
cuáles son las capillas, los espacios de oración, sus casas, la sala de la casa, la cocina, el carro. Si tú ves una joven universitaria, se identifica completamente con la fe y cree en su fe católica como afiliación, como llamamos self-identification, pero no se identifica con la iglesia institucional, ni tampoco con los dogmas. Entonces, por eso me llama mucho la atención lo que dices, tiene que reimaginarse, y en esa parte no es cómo traemos estos jóvenes a la institución, porque estas jóvenes ya son católicas, en su fe, en sus devociones, en sus prácticas diarias de fe, devociones, todas esas prácticas en el diario a diario, pero ¿cómo se reimagina la iglesia desde esos espacios en los cuales estos jóvenes milenios ya participan? Entonces mi pregunta, que es más curiosidad en cuestión de saber más sobre el contexto latinoamericano, porque mi trabajo es más en el contexto norteamericano, específicamente en el sur de la Florida, es si has tenido la oportunidad, y de hecho las estadísticas, si miramos los estudios de hoy en día, en 10 años va a seguir bajando ese porcentaje, porque los hijos de estamos en este momento, este año, en estos últimos 5 o 10 años, en el cual esta es la última generación de las abuelas. Yo seré la abuela, mi hija será la abuela. Entonces se va perdiendo la identidad y por supuesto la participación, la afiliación institucional. Entonces no sé, de pronto si podrías compartir un poco si has tenido experiencias en cuestión de este trabajo, cómo ha surgido la proyección en cuestión de los milenios o los jóvenes en cuestión de identificación versus afiliación, participación institucional. Me llama mucho la atención en Latinoamérica, particularmente porque yo nací y crecí en Colombia en el catolicismo, y hoy en día, después de 14 años, vuelvo, y las estadísticas en los últimos 10 años, especialmente en Colombia, estamos hablando lo mismo que está pasando en Norteamérica. Entonces simplemente quisiera saber si has tenido la oportunidad de observar este grupo específico que es clave para nosotros, particularmente que somos profesoras, profesores, teólogos, teólogas, hacia una nueva reimaginación de la iglesia del mañana y de hoy. Gracias. Aqui em Brasil temos grande diminuição da Igreja Católica, isso que não é tão coligada, tão ligada à perda de credibilidade. Porque aqui no Brasil os casos de abusos não foram tão graves até o momento, pelo menos não se sabe, até o momento, como ocorreu no Chile. Mas eu penso que esse problema é de uma gravidade enorme, não? E que sem dúvida tem uma perda de credibilidade enorme, que se deve aos abusos, mas mais do que aos abusos, se deve ao acobertamento dos abusos por parte da hierarquia da igreja. Há uma dupla moral. Esses abusos aconteceram muitíssimos em ambientes conservadores, onde se impede a um laico, uma laica, que contrai segundo matrimônio, não? De acender a Eucaristia, não? De participar da Eucaristia, a laicos e laicas de participar da Eucaristia por conta de sua orientação sexual, e ao mesmo tempo, não? Se permitiu que clérigos que cometiam abusos, que era do conhecimento de seus colegas e também da hierarquia, continuassem a celebrar os sacramentos, a viver economicamente da igreja, não? E a enganar o povo. Isso é verdadeiro escândalo. Ela produção das vítimas, mas esse acobertamento por anos e anos dessa situação, que permitiu que esses que cometiam os abusos continuassem a cometer os abusos. Mencionaste el documento acerca de la formación de sacerdotes más recientes del Papa Francisco, Ratio Fundamentalis.
porque no es cierto que en cierto sentido supera pastores de obispos, no supera, ¿no? Pero hablar de eso. Ya, porque en el Ratio Fundamentalis, Francisco sí entra un poco más evidentemente en cosas que le han preocupado sobre la formación de sacerdotes, ¿no? Y hay dos cosas en particular. Una y otra vez, él ha señalado el clericalismo como algo extremadamente serio, algo que hay que tomarlo muy en serio, es algo que tenemos que entender, tenemos que profundizar en qué es el clericalismo, cómo funciona, de dónde viene, porque es una de las trabas más enormes que tenemos, que está por detrás de muchas dificultades. No solo contribuye a la realidad del abuso sexual, sea con otros o aún dentro de la vida sacerdotal o de la vida religiosa, sacerdotes. Entonces, creo que eso es. Y también hace mucha mención de, combinado con eso, ciertas tendencias narcisistas que puede entrar, ¿no?, en la mentalidad del clero. Mencionaste un poco, pero Francisco lo menciona en todo el tiempo, la importancia de dos cosas: la cultivación de lo que él llama madurez afectiva, que es parte del desarrollo humano, ¿no?, que tú mencionaste. Y la otra cosa que él menciona, cada vez que aparece en seminarios, esta necesidad de formar los sacerdotes en lo que de veras es el discernimiento. Porque la madurez afectiva va junto con el discernimiento. Y es el resultado de, entre otras cosas, de precisamente haber pasado ese proceso de conocer a Dios, de conocer a Cristo, que es conectado no solo con el desarrollo humano, pero también con el desarrollo espiritual. Pero que mientras el clero y, claro, el pueblo no toma en serio la función y la importancia del discernimiento en la manera en que vivimos la fe en la iglesia, realmente vamos a seguir con trastornos muy serios de este tipo. Para mí, un ejemplo de eso sería la resistencia que hemos visto en contra de lo que Amoris Laetitia, por ejemplo, quiere promover, la incapacidad de tomar en serio la posibilidad de tratar la realidad del divorcio, ¿verdad?, de una forma que toma más en cuenta la posibilidad de discernir, ¿no?, esas situaciones, sí, en vez de simplemente decir sí y no, blanco y negro. Y creo que es una señal muy, muy mala. Y la otra cosa que es muy delicada, pero creo que lo he visto y creo que es verdad. Nos visitó hace poco un arzobispo italiano a Los Ángeles que trabaja con el Papa Francisco. Y estábamos hablando de la resistencia que Francisco está experimentando de parte principalmente de obispos, de cardenales, algunos en el mundo, y de las diferentes formas de resistencia que ha habido. En la opinión de este obispo italiano, era la resistencia
resistencia al enfrentar la realidad del homosexualismo de una forma más honesta y más directa y más pastoral en la iglesia, de que han tomado lo que Francisco está sugiriendo como, no sé, una amenaza o algo muy difícil. Esto en particular es curioso y tiene que ser estudiado por la razón de que sabemos que dentro del sacerdocio y dentro del episcopado, evidentemente, existe la realidad de la homosexualidad. Yo no digo de la práctica, pero de la tendencia. Pero es a veces personas que están muy en contra de que se desarrolle una pastoral más eficaz para trabajar con la realidad de la homosexualidad, que están criticando el deseo que el Papa ha mostrado de enfrentar esto de una forma más pastoral, más abierta, más honesta, etc. Y es algo que huele a algo malsano en la iglesia, y creo que también afecta la transparencia, ¿no? Verdadera transparencia. Muchas gracias, Alan. Preguntado Monseñor Cantú, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tomar, ¿no?, para remediar esta cosa, para mejorar, para lo que sea necesario? Y yo digo que pues se han presentado algunas cosas ya, ¿no? Es unas reformas estructurales, empezando con el derecho canónico, el poder del obispo, el poder del sacerdote, el poder de las órdenes religiosas. Es una cosa que se va en contra al poder del pueblo de Dios, a veces, no siempre, pero hay que mirar toda esa situación. Cómo somos todos católicos, cómo somos todos la iglesia, ¿no? Y entonces hay que tomar en serio el diálogo verdadero, que cuando entramos en el diálogo vamos a ser cambiados, como se ha dicho aquí, ¿no? Que no es solamente pronunciar, sino que también escuchar y permitirse ser cambiado, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar? Pues no podemos predecir, ¿no? Pero sí hay muchos temores. Ven estos cambios del Papa Francisco como unas amenazas a lo que conocemos, a lo que sabemos, a la continuidad de la iglesia. Entonces estas cosas para muchos son amenazas, incluso muchos de los milenios, que conllevan consigo una fe doméstica formada por sus padres. Muchos son homeschooled, ¿okay? No han asistido a colegios católicos ni públicos, tienen una visión escueta de la fe y cuáles son las prácticas, y se remontan a algo que no conocen. En particular lo vemos con los seminaristas, que vienen diciendo que esto de estudios históricos, de la historical criticism, de la escritura, no vale la pena. Eso de ir a estudiar el pasado que ya ha pasado, ¿no? Lo que vale es retomar el neoescostalicismo, ¿no?, para poder entonces tener la verdad, porque la verdad es lo que cuenta. Si sabemos lo que es la doctrina, no hay problema. Eso va a restaurar la credibilidad de la iglesia, celebrar la misa de espaldas al pueblo. Esa no es la solución, según mi parecer. Pero el meterse en la vida con todo su messiness, su desorden, ahí vamos a encontrar la solución, ¿no? Y no solamente nosotros los que estamos pensando en estas cosas, pero el pueblo, se ha dicho aquí, en sus ritos, en sus prácticas, en sus vidas cotidianas, nos están revelando un camino, y hay que tomarlo en serio. Y también por eso los seminaristas tienen que tener esa experiencia. Hay que tomar también en serio que ellos vienen con algo ya. No sé si he respondido a todo, pero eso es lo que me gusta. Muchas gracias, Raúl. Sandra. A ver, ¿cómo preparamos el retorno de los que se han ido? Preguntaba el señor. Construyendo relaciones más sanas, como
comunidades más sanas, transparentes, empáticas, donde al revisar el contenido de las cosas en las que creemos en serio y problematizar lo que haya que problematizar, disentir en lo que haya que disentir, etc., consigamos una forma de transmitir aquello de manera mucho más significativa, apropiada, pertinente incluso. Escuchar mucho, abrir mucho los oídos, escuchar para responder a las preguntas reales de la gente real, incluso aquellos que eventualmente retornarán, ojalá, o que permanezcan aquellos que están, o que vengan aquellos que nunca han estado, escuchar en cualquier caso. Eso, transmisión suficientemente significativa, pertinente y celebración también en la misma dirección de la fe, pienso. Recordemos que, claro, la comprensión de la Iglesia como sacramento en el concilio es más casi un deber ser que un ser actual. Esto de la Iglesia es un signo, o sea, manifiesta, un instrumento, realiza comunión en sentido vertical y horizontal. Prueba de lo que estamos viviendo es que no siempre lo ha sido, no siempre lo es, pero está siempre llamada a ser. Eso, signo e instrumento de comunión, manifestar y realizarlo. ¿Qué podemos hacer con las conclusiones del sínodo para América Latina y para el resto, eventualmente? La influencia de iglesia local, iglesia regional, la iglesia del globo. Eso, el estatuto teológico de las iglesias locales y regionales aquí, yo creo que es un aprendizaje, una práctica, una cuestión que quedó incoada en el concilio, no suficientemente desarrollada ni menos trabajada en estas décadas. Entonces, eso primero, creo que el proceso presinodal ya está colaborando, creo yo, de alguna manera, y eso de alguna forma hay que intencionar, que se recojan las preguntas, que la agenda no esté preestablecida, que la agenda de la Iglesia venga de las mismas comunidades. Hay cosas, la problematización de temas intocados, algunos de esos intocados se están tocando, eso también es un signo, un buen signo. Inclusión de voces, tímida, todavía muy tímida, una ventanita un poco abierta. Finalmente, bueno, una cosa, un signo bonito también, hoy día el signo se reafirmó el pacto de las catacumbas mencionado por el obispo allá en Roma. Eso es algo, una conexión directa con algo que aconteció en el evento de recepción del concilio, el evento conciliar, y eso también creo que hay que considerar. Desconozco lo que te preguntaba Emilce en rigor, creo, bueno, los datos absolutos creo que no hay en ninguna parte, habrá que ponerlos todos a conversar y hacer las interpretaciones más apropiadas posibles y claramente la explicación de la emigración. La emigración responde a procesos mucho más anteriores y mucho más complejos que solo la crisis de abuso, y no solo de abuso sexual, el abuso de poder y conciencia también. Eso es cierto, y en ese sentido creo que es necesario revisar esos datos. Pérdida de confianza, en los liderazgos, no solo en los liderazgos, sino que en los procesos eclesiales, la forma comunitaria de entender, la respuesta a una situación compleja como esta. Ahí se ha jugado un montón, ha habido mucho fracaso en términos estrictos, y ese fracaso ha sido leído como falta de transparencia, lo indica
lugares, pero gracias por eso. Última cosa sobre la pérdida de credibilidad en la institución y no en la iglesia, dice Hobsbawm. O sea, tendremos que hacernos cargo de que hay una identificación histórica entre iglesia e institución. Y ni siquiera en estos últimos 60 años, después del concilio, esa identificación, esa separación, esa distinción ha sido suficientemente hecha, a pesar de que tenemos todo para que, sí, es cierto, Lumen Gentium 8, la iglesia es una realidad compleja, humana, divisa, análoga, el misterio del verbo encarnado, equilibra, iglesia, pueblo de Dios, misterio, pueblo de Dios, después viene la jerarquía, etc. Todo eso lo tenemos. Sin embargo, se sigue identificando, tendremos que hacernos cargo de eso. En serio, digamos, y sin bypassear la pregunta de fondo. Bueno, en esa iglesia que hemos construido de alguna forma y que hemos defendido de esa manera, se ha dejado de creer. Y se ha perdido la confianza. Y bueno, y lo de la reforma canónica está vinculado a eso, una reforma canónica sin un rediseño de la eclesiología en ese sentido, la tipificación jurídica, eso responde a un modelo de iglesia, y es eso lo que tenemos, de lo que tenemos que rediseñar, repensar, con claves que tenemos, que no hemos desarrollado suficientemente. Eso diría, no sé si respondí a todo, pero creo que se acaba. Pues bien, este diálogo debe continuar, pero tenemos que cerrar la sesión. Entonces primero vamos a agradecerles a los organizadores.